Hubo un encuentro partidario el viernes de la semana pasada. Radicales que tienen autoridad política para hacerlo convocaron a más de 150 participantes para debatir el futuro del partido y sobre todo pensar en 2027. Dentro de la aspiración de reconstrucción y pensando en la actual fragmentación, hubo debates entre los que se dieron justamente en esa jornada. Participó la doctora la doctora Lilia Puig, y vamos a consultarla. ¿Cómo va, Lilia? Gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto. Igualmente. No, el gusto es mío atenderlos a ustedes. Bueno, Bueno, al sí, contrario. tuvimos una reunión la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, una convocatoria que hicimos con otros correligionarios que nos conocemos hace muchos años, con Mario Negri, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Walter Ceballos, Facundo Suárez Lastra y Adolfo Stubrin, que bueno, nos conocemos desde las épocas muy juveniles. Somos gente que trabajó con el presidente Alfonsín antes de llegar al gobierno, y bueno, ellos también trabajaron durante el gobierno. Y hicimos una convocatoria a gente que tiene las mismas preocupaciones que nosotros en todo el país, relacionados fundamentalmente con que el radicalismo tiene que tener una presencia en la política nacional, que no está ausente actualmente, y bueno, ver cómo podemos colaborar con las autoridades del Comité Nacional para un fortalecimiento del partido en esta circunstancia, digamos que como vos bien mencionabas, algo que caracteriza a la política en este momento es la fragmentación, y nosotros, bueno, creemos que no hay incompatibilidad entre, digamos, el desarrollo de las intendencias que gobernamos y las provincias que se gobiernan también, y constituir a su vez una fortaleza en los bloques partidarios en el Comité Nacional para intervenir en el proceso político federal, ¿no? Ahora, el radicalismo tiene representación, como usted decía, en distintos lugares y al parecer es como que esos bloques van fragmentándose un poco por impulso de lo que pasa en esos lugares. Es decir, un dirigente muchas veces trata de representar la voz de aquellos que lo rodean, que más cerca tienen. ¿No está pasando que la sociedad también está todavía en este proceso de fragmentación? Y en esto apunta la pregunta a pensar cuán difícil puede ser reagrupar. Bueno, es un desafío. Obviamente hay cuestiones que están ligadas a una fragmentación también de la sociedad, que asiste también a un proceso de cambio social muy grande, que es esta transición que estamos haciendo hacia la civilización digital, ¿no? Y entonces hay una serie de factores que llevan a procesos de individualización muy grandes. Pero por el otro lado está, digamos, la necesidad de recuperar el sistema político, el sistema de partidos. Recuperar no quiere decir hacer las mismas alianzas de siempre, volver para atrás en el tiempo, sino recuperar la dinámica de la representación, porque, digamos, nosotros tenemos un sistema democrático que implica la elección de representantes, y en ese sentido creemos que el Partido Radical tiene mucho para aportar en este momento histórico, donde la polarización política se encuentra, digamos, entre dos sectores o dos coaliciones, que si queremos llamarlas, que comparten, digamos, un desprecio por el funcionamiento de las instituciones democráticas. Hemos vivido durante los 20 años del peronismo y después ahora también con este gobierno, problemas con la división de poderes, problemas con la libertad de expresión, problemas con los intentos de colonización del Poder Judicial, es decir, una serie de características que fueron minando, digamos, al régimen democrático, a lo que hay que agregar, digamos, la apropiación del Estado por parte del gobierno peronista anterior, el vaciamiento de las capacidades estatales a partir de ese uso con fines propios, digamos, del Estado federal, y por el otro lado, digamos, ahora un gobierno que descree de la Constitución, que descree
del Estado social, que creemos que, bueno, la sociedad argentina hace muchos años que ha decidido seguir manteniendo o buscar volver a tener una sociedad integrada, para lo cual el Estado tiene un rol fundamental en ese proceso para la distribución de bienes públicos, y vemos, digamos, como contrapartida de esto, lo que ha ocurrido tanto con la ley de financiamiento universitario como la ley de discapacidad, como indicadores, ¿no? Indicadores de una forma de concebir el Estado y el poder. Y creemos que, bueno, que el radicalismo está en condiciones de aportarle a la sociedad, como se lo ha hecho históricamente, un camino democrático, y está en condiciones de poder convocar a otras fuerzas políticas para constituir una representación que hoy parece ausente, cosa que se vio claramente en las elecciones de octubre del año pasado. No hay una enorme cantidad de personas que deciden no ir a votar porque no se sienten representadas, y creemos que, bueno, que hay un lugar para una coalición política que recupere los valores de la democracia, de la república, y también un rol del Estado más competente, es decir, un rol del Estado tanto en el desarrollo como en la distribución de bienes públicos, para superar esta enorme desigualdad en la que nos encontramos, ¿no? ¿Y esta visión de coalición que tienen en mente se parece a otras anteriores? Bueno, en parte sí y en parte no, porque también hay procesos de fragmentación en esos otros partidos políticos, ¿no? Es decir, uno ve en algún caso como hay una gran adhesión de algunos sectores del PRO con el gobierno nacional, mientras que hay otros que no, y del mismo modo uno lo encuentra en términos de la coalición cívica, pero también hay sectores que están, digamos, sin representación, que no venían, digamos, de esa. Además, hoy en día las sociedades van tomando decisiones muy individuales. Cada elección es distinta, no es lo mismo una elección nacional que una provincial, que una municipal, y bueno, hay que darle, hay que poner sobre la discusión de la sociedad, digamos, un modelo de país, que nosotros creemos que estamos en una visión distinta a la que tiene el peronismo, y también a la que tiene, digamos, el mileísmo, digamos, por hablar de los dos polos, y pensando en una perspectiva más integradora, en un país muy heterogéneo, no solamente socialmente, sino productivamente. Por supuesto que aprovechando, digamos, las mejores condiciones en términos de equilibrio fiscal, que todavía debe lograrse, porque, digamos, esto estamos suficientemente claros de que estamos en el camino de un equilibrio, pero no está logrado el equilibrio, porque, digamos, tapando agujeros no se resuelve el equilibrio de las cuentas del Estado, ¿no? Entonces se necesita Lilia, producción. Sí. perdone, usted decía, y creo que es quizás el ejemplo más importante que se puede poner en este momento, acerca de la disidencia que tienen con el modelo del mileísmo, el financiamiento universitario y el incumplimiento de la ley concretamente. Hoy en el Senado se dio la aprobación de 74 pliegos y allí se mostró otra relación de fuerza. ¿Esto los hace de alguna manera tomar ciertos bríos en relación a este planteo que hacen? Bueno, yo creo que hay una cosa, es la dinámica institucional, ¿no? Que evidentemente había un conflicto grande en el tema de los pliegos, que se manifestó fundamentalmente en el caso de la candidata que se propuso, que después se aprobó, se aprobó el dictamen en el Senado, y después el presidente Verónica Micheli, y que ha sido nombrada por el Senado, que evidentemente lo que muestra es las dificultades que tiene el gobierno cuando toma posturas
institucionales, porque digamos, no se retira un pliego por una diferencia política, cuando la persona tiene la idoneidad para el cargo. Entonces, esto yo creo que generó una reacción y es muy importante que esto se hacía. Ahora, de ahí a que esa mayoría que se constituyó dé lugar a una mayoría electoral, eso es otra cuestión, porque creo que en el mundo parlamentario a veces uno confluye en posiciones unívocas, aunque después electoralmente uno esté en otras perspectivas, en grandes diferencias, ¿no? Pero me parece que el camino que nosotros tomamos fue primero el de informar al presidente del partido que íbamos a hacer la reunión, convocar, y nos encontramos con la sorpresa de 150 radicales de todo el país que ocupan lugares de representación en sus provincias, con los cuales compartimos una conversación que duró 6 horas más o menos, donde todos pudieron hablar, no hubo grandes discursos, y sí llegar a la conclusión de que es necesario la unificación de los bloques nacionales del radicalismo, un mejor diálogo entre el Senado y la Cámara de Diputados, la incorporación de un diálogo interno con los gobernadores, y un poco, digamos, construir esa unidad partidaria que nosotros conocimos. En mi caso como presidenta de la convención, el caso de mi esposo también, que fue en otro momento presidente de la convención, y en los casos de Sanz, que ha sido presidente del partido, de Rodríguez y también de Mario Negri, que ha presidido el bloque de diputados varios términos, ¿no? Entonces nosotros sabemos. ¿Y la herramienta PASO, Lilia, debe seguir vigente para eso? Sin duda. La PASO es una herramienta de democratización de la política, y no hay que dejarse engañar con el cuento del costo, porque es peor el costo cuando no se logra la competencia electoral que se necesita para que se manifiesten las distintas perspectivas en una elección. Y en la situación actual, en la mayoría de los países está pasando lo mismo. Se constituyen coaliciones para el momento de las elecciones, y además después viene el balotaje, ¿no? Entonces los ciudadanos participan del proceso de selección de candidaturas, y después las candidaturas compiten sobre todo en el caso presidencial, y eso me parece que es algo que tiene que ser valorado como un recurso muy importante que la ciudadanía tiene para manifestarse, y no hay que dejarse correr con esto. Nosotros en Santa Fe, que tenemos las PASO, sabemos de su utilidad, y por eso, digamos, nosotros creemos que es una herramienta de construcción de consensos muy importante, y además a la luz del día. Es decir, son los partidos los que presentan sus candidatos y son los ciudadanos los que toman las decisiones, y después, bueno, se constituyen las listas de legisladores a partir de las decisiones que la ciudadanía toma para construir esa representación. Y eso me parece que es bueno para la democracia y es bueno para la ciudadanía. Gracias por su tiempo, Lilia. Muy buenas noches. No, gracias por la invitación. Hasta pronto. Lilia Puig, haciendo referencia entonces a la convocatoria de un gran sector del radicalismo que tuvo lugar la semana pasada, y con un mandato que de alguna manera tratan también de hacer llegar a los legisladores en relación a reunificarse y sobre todo a defender la herramienta de la PASO, que es lo que ha de alguna manera permitido alternancia tanto en el Estado nacional como en el Estado provincial, considerando que es un sistema que, al hacer plausibles las coaliciones, las alianzas y el ordenamiento mediante espacios ideológicos de alguna manera identificados o similares, hacen que la ciudadanía vaya inclinando su participación hacia uno u otro lado.